Bueno, la efectividad de los derechos humanos pues está, digamos, en el ámbito de lo jurídico-político. Los derechos humanos son herramientas que tienen, digamos, esta doble faceta. Son herramientas jurídicas, pero también son reivindicaciones que históricamente distintos grupos han venido posicionando en el ámbito de la discusión pública. Los instrumentos para hacer efectivo un derecho son las garantías. Ahora, las garantías las podemos dividir, y así lo ha hecho la doctrina, así lo ha señalado Luigi Ferrajoli y Gerardo Pisarello, en fin, un conjunto de autores teóricos que han reflexionado sobre los derechos. Las podemos dividir en garantías institucionales y garantías sociales. A su vez, las garantías institucionales conviene separarlas en garantías primarias y garantías secundarias. Entonces me gustaría ir punto por punto. ¿Cuáles son las garantías institucionales primarias de los derechos? Son aquellas garantías que permiten, dentro de un orden jurídico-político, dotar de contenido a esos derechos, establecer los alcances de esos derechos. Son aquellos instrumentos que le van a permitir al ciudadano y también al poder público entender ese derecho, determinado derecho, qué significa, qué alcance tiene, cuánto nos protege. Y esas garantías primarias pues son principalmente las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos. Por ejemplo, la ley del derecho a la salud, pues a mí como ciudadano me indica a qué tengo derecho, hasta dónde llega mi derecho, cómo se va a ejercer ese derecho, cuáles son las instancias institucionales a través de las cuales yo puedo ejercer el derecho. Ser una ley lo que hace es dotar de contenido a un derecho fundamental, a un derecho humano. Asimismo, los tratados internacionales que en el ámbito internacional me dicen cuál es el alcance, cuáles son las obligaciones, cuáles son los contenidos esenciales mínimos de esos derechos. Esas son las garantías primarias. Ahora, el problema es que en muchas ocasiones esas garantías primarias pues, son insuficientes. Yo puedo tener una ley del derecho a la salud, pero cuando yo intento ejercer ese derecho, pues el derecho, las autoridades no cumplen, evaden sus responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los ciudadanos tienen una segunda garantía, y a esa es institucional. A esa es a la que se denomina garantía secundaria. Y fundamentalmente, pues, son los tribunales. Cuando la ley no se aplica, cuando el contenido de un derecho no se cumple, pues entonces yo voy ante un tribunal, una garantía secundaria es un tribunal, a reclamar el hecho de que ese derecho establecido en una norma no está siendo garantizado. Y esas son las garantías institucionales secundarias. No solo los tribunales, también podemos pensar, por ejemplo, comisiones de derechos humanos, que aunque no son jurisdiccionales, son semijurisdiccionales, también son secundarias. Son garantías que se ponen en marcha cuando fallan las primarias. En realidad las autoridades deberían de cumplir con lo que está establecido en la ley, pero la constatación histórica es que en muchas ocasiones las autoridades no cumplen. Entonces se abren estas opciones de reclamo ante instancias secundarias. Y aquí, pues, en relación con el tema de los derechos de los niños y de las niñas, pues lo que habría que pensar es que esos niños y niñas tienen la posibilidad de ir en amparo, por ejemplo, solicitar a través del amparo que se cumplan sus derechos o reclamar que se les están violando, pero hay otras múltiples instancias jurisdiccionales. De hecho, los propios tribunales civiles que, digamos, atienden cuestiones de familia, en donde en muchas ocasiones quedan involucrados los niños, pues también son garantías secundarias de protección de los derechos de los niños. Acciones colectivas, ¿no? Hoy en México se ha abierto la posibilidad de que los niños y niñas, por ejemplo, puedan, a través de acciones colectivas, exigir colectivamente sus derechos cuando estos no se les están cumpliendo en una primera instancia. Entonces, el derecho administrativo también puede ser una vía en la cual no se reclama directamente el derecho, pero son instancias a través de las cuales los niños y niñas podrían reclamar sus derechos. Ese es todo, digamos, la estructura institucional de la garantía de los derechos fundamentales. Pero, desgraciadamente, y sobre todo en realidades como la mexicana, suele ocurrir que ni siquiera las garantías secundarias son instrumentos suficientes para la protección de los derechos. Entonces, yo puedo, no pensemos en niños, pensemos en cualquier otro sujeto titular de derechos, una comunidad indígena, por ejemplo, la cual va a ser desplazada de sus
de sus territorios, contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Ya se estaría violando una garantía primaria, que establece que los pueblos tienen derecho al territorio. Pueden ir a un tribunal a reclamar la violación de ese derecho, pero en muchas ocasiones los tribunales no responden, o son muy tardados en la solución de sus conflictos, o responden en contra de una forma reiterada, con un patrón de comportamiento, denegando el acceso a la justicia. ¿Qué hacen los pueblos? Pues ponen en marcha garantías sociales. O sea, se organizan, salen a la calle, exigen sus derechos, hacen manifestaciones públicas. Es decir, son una serie de acciones que, si bien están protegidas por los derechos, libertad de expresión, libertad de manifestación de las ideas, etcétera, 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 salen, digamos, del ámbito de la protección institucional de los derechos. No van a reclamar a un tribunal, van a reclamar a la calle. Y a eso es a lo que Luigi Ferrajoli denomina garantías sociales. Claro, en el tema de los niños y las niñas, este terreno pues es un poco más complicado, porque es más difícil imaginar a niños y niñas saliendo a la calle en una manifestación pública. Aunque sabemos, por ejemplo, que en Brasil hay sindicatos de niños organizados. Digamos, si los niños están siendo obligados a trabajar, ¿por qué no pueden construir un sindicato? Y por lo tanto podríamos decir, si los niños hoy en México están siendo sicarios, ¿por qué no podrían organizar una manifestación pública, organizada, salir a la calle? Claro, no es la imagen a la que uno está acostumbrado. También hay que recordar que los niños, pues hasta los 17 años siguen siendo niños. O sea que es muy probable que los niños ya estén marchando en las calles, ¿no? Pero sí, es una imagen atípica. En cualquier caso, a mí siempre me parece conveniente recordar que las garantías institucionales en condiciones histórico-políticas como las que vive nuestro país en ocasiones suelen fallar. No siempre nos garantizan la protección de los derechos. Bien, en relación a si puede existir un derecho sin el reconocimiento de ese derecho a ejercerse, ese es más o menos el fraseo de la pregunta, yo diría que sí. Yo diría, esta es una pregunta más bien de carácter teórica en relación a qué es un derecho humano, cuándo podemos hablar de un derecho humano. Y por lo menos en el ámbito de lo teórico jurídico, podríamos decir que tenemos un derecho cuando ese derecho ha sido reconocido dentro del orden jurídico. Si a mí me reconocen cualquier derecho, el derecho al libre tránsito o el derecho a la vivienda, en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos, cosa que ocurre en México, tenemos el artículo 4, reconoce el derecho a la vivienda, y está el artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce también ese mismo derecho. Entonces yo podría decir, los mexicanos tenemos el derecho a la vivienda, existe ese derecho, podemos hablar de que ese derecho forma parte en el orden jurídico mexicano. Ahora, lo que puede ocurrir es que ese derecho exista dentro del orden, pero no tenga una garantía de protección. Eso puede suceder. Pero el hecho de que no haya una garantía de protección no significa que no tengamos el derecho. Lo que tenemos es un derecho sin garantía. O sea, un derecho con una dificultad para ejercerlo o con la imposibilidad de ejercerlo, pero no significa que no tengamos el derecho. Es importante la distinción, porque entonces en lo que hay que pensar es en la garantía que nos permita ejercer el derecho. Pero eso no significa que no lo tengamos. Yo creo que esta sería... La respuesta es una respuesta que evidentemente sigue una línea teórica. Hay autores que consideran que un derecho sin garantía no es un derecho. Yo más bien diría que sí es un derecho, pero le falta la garantía. Lo digo porque en el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales solíamos tener este problema. Teníamos derechos sin garantías secundarias. Y muchos autores decían, bueno, es que en realidad no es exactamente un derecho, sino es como una línea de orientación de política pública. Y nosotros lo que decíamos, quienes estamos comprometidos con la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, es no, sí tenemos el derecho a la vivienda, tenemos el derecho al agua, tenemos el derecho a la salud. Ahora, si no hay una garantía secundaria de protección, pues lo que tenemos que hacer es asegurar que existe esa garantía. Ya hoy, por fortuna, en ese debate se ha avanzado mucho, y hoy creo que ya no hay ninguna discusión en relación a que esos derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, pueden ser protegidos a través del amparo, de las acciones colectivas y de toda esa amplísima
gama de garantías para la protección de los mismos.